Buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Vamos a desarrollar el día de hoy el contenido sobre genitales masculinos. Entonces, vendrían a ser los órganos sexuales masculinos. Y estos órganos sexuales se clasifican en varias partes. En primer lugar, a grandes rasgos, tenemos los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos. Empezamos con la clasificación. En primer lugar, le tenemos a los testículos. Los testículos y también le tenemos al epididio. Ambos elementos, tanto testículos como epidídimos, se ubican dentro de unas bolsas denominadas bolsas escrotales. Esto vendrían a ser ambos testículos que ustedes pueden ver acá, y en la parte posterior y superior de los mismos se encuentran el epidídimo, por supuesto, un epidídimo para cada testículo. Como les dije, ambas estructuras cubiertas, envueltas completamente por las bolsas escrotales. Empezamos a describir cada uno de ellos y empezamos por los testículos. Para ello, permítanme, vamos a ir eliminando ciertas partes que en este momento no son trascendentales y vamos a describir. Eliminamos también de un lado. Empezamos con los testículos. Órganos de forma ovoidea que tienen dos funciones principales. La primera función es la de producir las células germinativas. Los testículos son los que producen los espermatozoides. Y la segunda función también es la de elaborar cierto tipo de hormonas. Por ejemplo, las hormonas masculinas. La más representativa de todas vendría a ser la testosterona. Entonces, cumplen dos funciones. Una función reproductiva y una función hormonal. Como les dije, son de forma ovoidea, aplanadas en sentido transversal, presentan dos caras. Una cara medial, que es la que por supuesto mira hacia la línea media, y también presenta una cara lateral. Dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Desde el punto de vista de su constitución anatómica, los testículos se encuentran formadas por tres tipos de tejidos. Primero, todo lo gris que ustedes están observando acá en la aplicación y que cubre completamente la parte externa de cada uno de los testículos recibe el nombre de túnica albugínea. Esta túnica albugínea es una membrana fibrosa, gruesa, resistente, que envuelve completamente al órgano. En la parte posterior y superior de los testículos, esta túnica albugínea presenta una especie de tabique vertical incompleto. Este tabique recibe el nombre de mediastino testicular. Y vamos a buscar dónde está el mediastino testicular. Es este espacio que ustedes están observando acá, que se ubica en la parte posterior. Permítanme, voy a eliminar esto. Esto vendría a ser el mediastino testicular. Es como una especie de puerta de entrada que se ubica en la parte posterior o a nivel del borde posterior y superior de este órgano. Envía al interior del órgano una serie de tabiques fibrosos denominados tabiques testiculares. Cada uno de estos tabiques que nacen del mediastino forman unas cavidades en el interior del testículo denominados lobulillos testiculares. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir a este testículo en dos mitades. Si ustedes pueden ver, van a ver cómo a nivel del mediastino testicular nacen una serie de tabiques, acá les estoy marcando. Estos tabiques son los que vienen finalmente a formar los lobulillos testiculares. Estos tabiques se dirigen desde el mediastino hasta la periferia. Importante son cada uno de estos lobulillos. ¿Por qué? Porque en el interior se alojan unos pequeños tubos denominados tubos contorneados.
Estos tubos contorneados presentan una forma sinuosa, no tienen una forma recta o rectilínea. Generan una serie de curvas en su interior y todos los túbulos contorneados terminan finalmente en unos pequeños tubos que se ubican a nivel del vértice de estos lobulillos testiculares. Todos los túbulos contorneados terminan a nivel de unos túbulos seminíferos rectos. Vamos a dibujar. Lo que ustedes ven en color verde vendría a ser cada uno de los túbulos contorneados. Fíjense la forma que tiene. Estos túbulos se ubican generalmente a nivel de la periferia de los lobulillos. Todos los túbulos contorneados finalmente vienen a terminar en un tubo único, que es este tubo que estoy marcando acá de color azul, que se denomina túbulos seminíferos rectos. Aparte de la túnica albuginea, que es la cobertura externa, que presenta a nivel póstero superior un tabique vertical, que se denomina mediastino, y que del mediastino salen unos tabiques hacia la periferia que dividen al interior del testículo en los lobulillos testiculares, y cada lobulillo testicular presenta un túbulo seminífero contorneado que se ubica cerca de la periferia del testículo, y todos los lobulillos vienen finalmente a terminar, o mejor dicho, todos los túbulos seminíferos contorneados finalmente vienen a terminar en un túbulo seminífero recto. Hasta acá entonces estamos bien con la túnica albuginea. Aparte de esta túnica, también los testículos presentan un tejido propio. Este tejido propio testicular se encuentra formado por tres tipos de células. Primero, las células espermatogénicas. Son las células que producen los espermatozoides, que son las células germinativas. Células espermatogénicas. Segundo, una serie de células de sostén. Y por último, tenemos también unas células intersticiales, que son las células que generan o que producen la secreción interna de los testículos, traducidas estas secreciones internas en hormonas. Para finalizar la constitución anatómica de cada uno de estos órganos, vamos a volver otra vez a dibujar, por lo menos en los lobulillos testiculares que estamos observando acá, los túbulos seminíferos primero contorneados. Acá estoy señalando otro túbulo en cada, no se olviden, en cada uno de los lobulillos se encuentran estos túbulos contorneados. Miden aproximadamente 30 centímetros cada uno de estos túbulos contorneados. Otro punto importante, todos los túbulos contorneados finalmente vienen a terminar en los túbulos seminíferos rectos, que son los que estoy marcando en este momento. En cada lobulillo, entonces, emerge un túbulo seminífero recto, como les estoy marcando. Todos los túbulos seminíferos rectos desembocan en unos túbulos seminíferos que se ubican a nivel del mediastino testicular y que reciben el nombre de red testicular. Todos estos conductos seminíferos rectos terminan uniéndose a nivel de la red testicular. Es esto que estoy marcando. Es como que se forme una red de conductitos ubicados a nivel del mediastino. Y en esta red de conductos vienen a terminar todos los conductos seminíferos rectos que proceden de cada uno de los lobulillos testiculares. Ahora, de cada red testicular nacen entre 10 a 20 conductos denominados conductos eferentes. Estos conductos eferentes que nacen de la red testicular son los que finalmente vienen a terminar a nivel de la cabeza del epididio. Resumiendo,
Cada testículo presenta una túnica albugínea, presenta un tejido propio formado por 3 tipos de células y presenta una serie de túbulos en su interior denominados túbulos seminíferos. Los que se ubican dentro de cada uno de los lobulillos testiculares son los túbulos seminíferos contorneados, que vienen a terminar todos en un pequeño conducto recto denominado túbulo seminífero recto. Todos los túbulos seminíferos rectos de los lobulillos testiculares de cada testículo se unen a una red denominada red testicular que se ubica a nivel del mediastino testicular. Y de esta red testicular nacen entre 10 y 20 pequeños conductos eferentes, los cuales son los que finalmente van a comunicarse con la cabeza del epididio. Continuando con la siguiente estructura, ustedes van a ver esto que se ubica por encima y por detrás de cada testículo. Esto es lo que recibe el nombre de epididio. Se aplica sobre el borde posterior del testículo. Cada uno de los epidídimos presenta, vamos a aumentar bien el tamaño. Cada uno de los epidídimos presenta, en primer lugar, el extremo superior es lo que recibe el nombre de cabeza. Todos los túbulos seminíferos eferentes vienen a terminar a nivel de la cabeza del epididio. Luego de la cabeza se encuentra un extremo alargado denominado cuerpo, que es lo que estoy señalando ahora. Es el cuerpo del epididio. Para finalmente venir a terminar ese cuerpo a nivel de la cola. Es donde se encuentra la unión entre el epidídimo y el conducto deferente, que es uno de los conductos que forman parte de las vías espermáticas. Ahora bien, tanto los testículos como el epidídimo se encuentran revestidas por las bolsas escrotales. Ahora vamos a la siguiente imagen. Ustedes acá están viendo ya las bolsas escrotales. Son 2 bolsas que sirven para proteger y cubrir completamente a estas 2 estructuras anteriormente mencionadas. Las bolsas escrotales se encuentran formando parte de los genitales externos, al igual que el pene. Son los genitales que se observan. Son los genitales que se encuentran en el exterior. Estas bolsas escrotales, entonces, presentan una serie de capas. Lo que vamos a definir en este momento, vamos a dar el concepto de todas las capas sobre las cuales se encuentran constituidas estas bolsas escrotales. La primera es la capa más externa, es la que ustedes están observando. Se encuentra formada por tejido cutáneo, por piel y también por una túnica denominada túnica de dartos. Túnica dartos. Esta túnica de dartos no es nada más que una serie de fibras musculares lisas que son las que le dan las características particulares a esta capa externa, que es una, por ejemplo, para explicarme mejor, a simple vista los escrotos no tienen una superficie lisa, tienen más bien una superficie rugosa. Esta superficie es dada justamente por esa túnica de dartos que se ubica por debajo de la túnica cutánea, por debajo de la piel. Entre la superficie cutánea y la túnica dartos se encuentra la primera capa, que recibe el nombre de escroto. Primera capa. Vamos a eliminar esta capa. Ustedes ahora están viendo la segunda capa de las bolsas escrotales. Se denomina fascia espermática externa. Fascia espermática externa, segunda capa. Eliminamos esta segunda capa y nos encontramos con una capa facial y muscular. Lo que ustedes ven acá son fibras de un músculo que se encuentran tapizando
toda la cara interna de la fascia espermática externa. Es la fascia cremastérica y el músculo cremaster se denomina. Eliminamos el músculo cremaster. Esperen un segundito. Vamos a eliminar al músculo. Eliminamos al músculo cremaster y vemos otra túnica fibrosa que se encuentra por dentro de la fascia y músculo cremaster. Se denomina fascia espermática interna. ¿Cuántas capas ya estamos citando? La capa más externa, formada por la piel y por la túnica de dartos, se denomina escroto. La fascia espermática externa, posteriormente se encuentra la fascia cremástica y el músculo cremaster. Lo que ustedes están viendo en este momento es la fascia espermática interna y por dentro de esta fascia se encuentra lo que ustedes ven acá. Es como una capa transparente denominada túnica vaginal. Entonces, ¿cuáles son las capas sobre las cuales se encuentran formadas las bolsas escrotales? El escroto, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica y el músculo cremaster, la fascia espermática interna y por dentro se encuentra la túnica vaginal. Tanto los testículos como el epidídimo se encuentran incluidas dentro de estas bolsas escrotales, así como también la parte más inferior de un cordón denominado cordón espermático. No se olviden cuáles son los tres elementos contenidos en las bolsas escrotales: los testículos, el epidídimo, que se relaciona con cada uno de los testículos, y la parte inferior del cordón espermático. Quiero nomás acá eliminar a este epidídimo y quiero que ustedes vean estos pequeños conductitos. Son los conductos eferentes, son los conductos que unen la red testicular que se ubica a nivel del mediastino con la cabeza del epidídimo. ¿Cuántos conductos eferentes aproximadamente se encuentran? Entre 10 y 20 pequeños conductos. Es nada más para mostrar eso. Cambiamos de dirección. Con esto ya acabamos de describir la primera parte: testículos, epidídimo y los elementos que envuelven y protegen completamente estas dos estructuras que son las bolsas escrotales. De la cola del epidídimo se inician las vías espermáticas. Son una serie de conductos que conducen los espermatozoides hasta la uretra. En primer lugar, el conducto que nace a nivel de la cola del epidídimo, más que nace, el conducto que se une a la cola del epidídimo recibe el nombre de conducto deferente. Es la continuación de la cola del epidídimo. Mide aproximadamente 30 centímetros de longitud. Vamos a darle otro color. Vamos a darle a este conducto deferente, le damos un color azul para que podamos observar perfectamente. Fíjense dónde nace: a nivel del extremo inferior del epidídimo. Cruza un montón de regiones dentro de la cavidad pelviana para finalmente venir a terminar ambos conductos deferentes por detrás de la vejiga urinaria. ¿Y cómo termina? Si ustedes observan, les marco con una flecha, van a ver que el conducto deferente a ambos lados terminan en un engrosamiento que se denomina ampolla del conducto deferente. Primer conducto que forma parte de las vías espermáticas. Esto no es un conducto, lo que voy a citar a continuación. Se denomina vesícula seminal. Más que un conducto, vendría a ser una glándula. ¿Por qué? Porque es una glándula que produce aproximadamente el 70% del semen. Es la glándula que produce el 70% del líquido seminal. ¿Dónde se ubica? Se ubica también, como ustedes pueden ver, se ubica por detrás de la vejiga urinaria. Presenta una dirección de
atrás para adelante, de arriba para abajo y de lateral a medial. Esa vendría a ser la dirección. Y si aumentamos el tamaño, ustedes van a poder ver que la vesícula seminal a cada lado viene finalmente a terminar en un pequeño conducto que vendría a ser como el conducto excretor de esta vesícula. Y acá estoy señalando uno de los conductos excretores de una de las vesículas. Ahora, la parte importante es, como ustedes pueden observar, por detrás de esta glándula que ustedes ven acá, que es la próstata, el conducto excretor de la vesícula seminal se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Es el tercer conducto que forma parte de las vías espermáticas. Y vamos a transparentar la próstata. Y acá ustedes pueden observar, van a ver perfectamente estos dos conductos. Vamos a señalar con flechas. Acá vemos uno de los conductos, acá vemos el otro conducto. Estos son entonces los conductos eyaculadores. ¿Cómo se forman estos conductos eyaculadores? Por la unión entre el conducto excretor de la vesícula seminal y el conducto deferente. Se unen, se fusionan y nacen, se forman de esa manera estos conductos eyaculadores. Ellos se dirigen hacia adelante, se dirigen hacia abajo, atraviesan toda la parte posterior de la próstata, miden aproximadamente entre 1,5 a 2 centímetros de longitud y vienen finalmente a terminar en la cara posterior de la uretra prostática, en un elemento que recibe el nombre de colículo seminal. Vamos a señalar con la flecha. A partir de este momento, donde estoy señalando, donde vienen a desembocar los conductos eyaculadores, la uretra masculina cumple dos funciones que ya mencionamos en el video anterior. La primera función es la de eliminación de la orina. La segunda función es la de la eyaculación, es decir, la eliminación del semen. ¿A partir de dónde se produce esa doble función? A partir de donde los conductos eyaculadores terminan en la parte posterior de la uretra prostática. Un resumen rápido. Lo que describimos hasta este momento vendrían a ser los testículos, que son órganos sumamente importantes porque son los productores de los espermatozoides. Aparte también tiene una función glandular, es decir, la de elaborar hormonas. Aparte de los testículos, también se encuentra el epidídimo, que se ubica en la parte posterior y superior de cada uno de estos testículos. El epidídimo está formado por un conducto, que es el conducto del epidídimo, cuya función principal es la de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta el inicio de las vías espermáticas. Las vías espermáticas son dos conductos y una glándula que tienen por función conducir también los espermatozoides y aumentar la cantidad del líquido seminal hasta la uretra masculina. El primer conducto es el que ustedes están viendo acá, de color azul. Es el conducto deferente. No confundir con conducto eferente o conductos o conductillos eferentes. Los conductillos eferentes son los que van de la red testicular hasta la cabeza del epidídimo. Este es un conducto sumamente largo, es el conducto deferente, cuya parte posterior presenta un engrosamiento, ampolla del conducto deferente. A nivel de la ampolla finalmente viene a unirse al conducto excretor de la vesícula seminal. Más que vesícula tendría que ser glándula seminal porque ya ustedes saben, produce aproximadamente el 70% del semen. Se forma el conducto eyaculador, conducto que atraviesa de adelante para atrás a la glándula prostática. ¿Cuánto mide el conducto eyaculador? Entre 1,5 centímetros o 2 centímetros. ¿Dónde viene a terminar? Termina en la pared posterior
de la uretra prostática, en una estructura denominada colículo seminal. A partir de ahí, la uretra masculina cumple sus dos funciones, una función urinaria y una función reproductiva. El próximo video vamos a hablar del pene y vamos a hablar también de las glándulas anexas. Y con eso, posteriormente, hacemos una síntesis general acerca de los genitales masculinos. Así que doy por terminado esta sesión, chicos. Nos encontramos en el próximo video.